Hola, buenos días. Hoy 21 de octubre del año 2024 iniciamos el programa Perspectivas de la Libertad y este programa tiene precisamente ese objetivo. Vamos a estar hablando hoy sobre el reciente Premio Nobel en Economía que fue acreditado a tres profesionales muy interesantes, los señores Acemoglu, Robinson y Johnson. Pero yo tengo algunas objeciones sobre uno de los libros que estas personas escribieron, especialmente Acemoglu y Robinson, que quiero compartir con ustedes. Empezamos. Los economistas Acemoglu, Robinson y Johnson fueron acreditados recientemente con el Nobel de Economía año 2024 y de luego las tesis que ellos han presentado han sido corroboradas ya de una manera extraordinaria y se basa en una cuestión que creo es muy importante para nuestro país. La obtención de este Nobel de Economía no es un hecho meramente académico como algunos pretenderían de alguna manera acorralar y limitar de esa manera ese Nobel de Economía. En realidad, lo que acaban de ganar estos tres señores tiene mucha relación con nuestro país. Ellos escribieron sobre el valor de las instituciones. Y la cuestión esta ya se inicia de luego con otros grandes estudiosos, especialmente Friedrich von Hayek y especialmente también Douglas North. Ambos también ganaron el Nobel de Economía, en donde es muy importante conocer por qué hay países que prosperan más rápidamente o que directamente prosperan de una manera, pese a que puedan tener algún inconveniente, llegan a obtener la prosperidad. Y hay otros países que no prosperan, que de alguna manera se quedan estancados, quedan rezagados. Y esto es muy importante para lo que ocurre con nuestro país, porque yo creo que Paraguay, es cierto, avanzó en muchos temas interesantes que vamos a estar desarrollando, pero como que no está pudiendo poner el siguiente cambio para avanzar todavía más. Estamos demasiado lentos a mi modo de ver. Estamos prácticamente, como yo suelo decir aquí, creo que ustedes ya me habrán escuchado, es como un vehículo que Paraguay sea como un vehículo, supongamos que tenga caja sexta. Y nosotros nos vamos en tercera. Tercera, uno puede ir con un vehículo, desde luego, pero en primer lugar, cuando uno va en tercera, en un momento dado, estás ya en la carretera y tenés que empezar a movilizarte de manera más rápida. Ocurre que tener el cambio en tercera implica necesariamente una mayor lentitud. En la ciudad puede ser que obviamente sea muy fácil de llevar a cabo en ese cambio de tercera y no hay ningún problema. Pero al salir a la ruta tercera es un problema, es muy lento y empieza a tener algunos inconvenientes el motor. En primer lugar, si queremos acelerar más, pues no vamos a tener el combustible necesario porque si aceleramos demasiado, obviamente siempre estoy hablando en tercera, lo que vamos a tener es que el vehículo se podría sobrecalentar porque tiene un problema el vehículo. Y no es precisamente que el vehículo no tenga las condiciones para cambiar e ir a cuarta, ir a quinta, ir a sexta. Mucho más fácil para que el motor obviamente no tenga que tener ningún tipo de inconvenientes, para no tener que forzarle al motor y tener que de esa manera también consumir más. En realidad, ese es el tema de Paraguay. Nosotros avanzamos hasta la caja tercera, pero no estamos pudiendo meter en cuarta, quinta y obviamente también sexta, porque hay un problema de fondo. Pero el problema de fondo, y esto es muy interesante lo que obtuvieron justamente el Nobel de Economía, ahí vamos a estar viendo, por ejemplo, ahí están precisamente, está mostrando ahí precisamente por producción a los tres galardonados, muy importante, de luego un avance muy importante en cuanto al estudio de las instituciones.
Y yo creo que estos tres señores realmente lo que dieron es otro paso más para lo que ya se venía dando con otros premios Nobel, otros estudios que tiene que ver con la historia económica. Ahí viene una cuestión muy interesante que ustedes me habrán escuchado ya también aquí y en otros momentos. La economía no es solamente una cuestión econométrica de números, porque si nosotros limitáramos el estudio de la economía a las cuestiones econométricas de números y de curvas, curva de oferta, demanda, etcétera, etcétera, lo que vamos a tener es un estudio que se llama de tecnocracia. Es decir, lo que vamos a tratar es de descifrar lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir a través de la matemática. Pero el error que justamente se ha venido cometiendo, especialmente a partir de 1950 en nuestro centro de estudio, y obviamente esto ya viene de Europa y Estados Unidos, es que se ha considerado que la economía es una ciencia dura, es decir, una ciencia como la ingeniería, que obviamente que tiene que usar y tiene que disponer de las matemáticas, de la geometría y la trigonometría. La economía no es una ciencia dura. La economía es una ciencia social que parte de algunos supuestos, lo que se denominan teoremas, para de alguna manera entender lo que se llama la acción humana. Y ahí es donde las instituciones tienen un rol preponderante. La historia de los países no suceden porque suceden de una manera determinada. Por ejemplo, no es que Paraguay, por ejemplo, sea un país con un PI per cápita de aproximadamente $5.000, cuando hay otros países que tienen un PI per cápita, pero mucho más alto. Vamos a ir aquí nomás a Uruguay, que tiene prácticamente un PI per cápita casi de $10.000. O sea, la diferencia es grande, es notoria. Lo mismo pasa con Argentina. Argentina, con lo mal que está, tiene un PI per cápita mucho mayor que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y yo creo que este Nobel de Economía nos retrotrae, nos invita a una reflexión. Obviamente, obviamente el hecho de haber logrado el Nobel de Economía no es poca cosa y nosotros lo tenemos que tomar en cuenta porque obviamente tiene mucho que ver con la realidad. Aquí no se trata solamente de descifrar una suerte de burbuja alejada de los hechos, porque muchas veces la gente también cree que lamentablemente la economía está fuera de alcance de las personas, pero en realidad no es así. La economía es una ciencia social que es muy fácil de entender si uno entiende, comprende sus fundamentos. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy, partiendo de luego de las enseñanzas de estos tres economistas. Y ahí justamente hay una muy buena producción ahí precisamente de aquí del canal, donde ustedes van a estar viendo y precisamente cómo se va promoviendo o se debe entender la economía. Entonces, lo que nosotros tenemos en la economía es precisamente la necesidad de ir satisfaciendo, ahí como dice precisamente la imagen, el video, las necesidades. Pero para satisfacer las necesidades, lo que nosotros tenemos que ir viendo es los recursos con los que disponemos. Y no todos los recursos están disponibles. Están los recursos naturales, desde luego, los recursos que nos dispone la naturaleza. Pero a partir de allí no basta con tener solamente recursos naturales. Eso se puede dar en economías muy pequeñas, muy pequeñas. Por eso es que Paraguay durante la colonia y todavía en el campo, la gente tiene ahí su pequeña chacra, tiene su gallina, tiene árboles frutales, tiene su vaca, etcétera. Entonces puede de alguna manera sortear y tiene lo que se llama una economía familiar de subsistencia. Pero eso, desde el punto de vista de lo que hoy pasa en el mundo, es totalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que disponer de mejores inversiones, porque no basta con contar con recursos para solamente comer y tener algún pequeño incremento, digamos, en nuestros negocios, para de alguna manera volver a darle alimento a los animales,
arar la tierra y obviamente tener una casa y tener las posibilidades de pagar los gastos y los costos que tiene una casa. Lo cual no es que esté mal per se, pero es insuficiente, porque una familia, por ejemplo, que tiene 2 o 3 hijos, empiezan a tener lo que se llama la necesidad de tener una mejor educación. Hoy los niños, los jóvenes ya empiezan a buscar un nuevo tipo de relacionamiento social y eso todo implica recursos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a crear los recursos? Y ahí es donde la economía trata de estudiarlo de una manera sencilla, lo que se llaman los recursos que son escasos. El capital, el ahorro, no se crean de la noche a la mañana. El capital y el ahorro no se pueden crear solamente como por acto de magia. El resultado del esfuerzo, la creatividad, la innovación. Y aquí vengo ya con 2 expresiones que se usan mucho en la economía y que usted, señora, señor que está viendo y escuchando, ¿no? Aquí por BM Online y Canal 21, se van a dar cuenta que son expresiones que ciertamente parten de la economía, pero son hasta de sentido común. Una expresión que quiero compartir con usted es lo que se llama la división del trabajo. La división del trabajo fue un estudio que ya realizaron los economistas con David Ricardo, por supuesto, que lo utilizaron demasiado bien, y por supuesto el gran Adam Smith. Pero la división del trabajo significa que las personas tenemos talentos y conocimientos diferentes. Y nuestros talentos y conocimientos diferentes, cuando nosotros cooperamos con los demás, hacen que nuestra productividad, otra palabra, digamos que se usa mucho en la economía, nuestra productividad se incrementa. Yo puedo hacer más cosas en menos tiempo cuando poseo más conocimiento y colaboro con otra persona que tiene un conocimiento que me complementa a lo que yo tengo. Porque gracias a Dios, por supuesto, ¿verdad? No todos somos iguales, pero nadie en realidad es superior a otro. No se crea que el hecho de que el albañil, por no haber estudiado, supongamos, ingeniería, sea menor que un ingeniero. El ingeniero necesita del albañil y de luego el albañil necesita obviamente del ingeniero o del arquitecto. Estamos hablando, supongamos, para la fabricación de una casa. El tema está que nosotros no podemos dejar de desconocer que en esa división del trabajo, cuanto más alto sea el conocimiento sobre un tema en particular, las posibilidades de aumentar nuestra productividad son mayores. Yo ya no solamente puedo construir probablemente una casa de 2 o 3 piezas con un baño, sino, ¿por qué no? Yo puedo hacer una casa de 2 o 3 pisos. La pregunta está, y esto es muy importante, ¿qué es lo que significa la productividad? Y la productividad significa producir más con lo que yo tengo o lo mismo con menos. Es decir, producir en menos tiempo lo que yo estoy haciendo. Y esto fue el ejemplo más extraordinario que Adam Smith, por supuesto, nos enseñó en uno de los capítulos de ese gran libro que se llama La riqueza de las naciones, motivo por el cual Adam Smith fue considerado el padre de la economía moderna, donde él se dio cuenta que, y esto lo copiaron muy bien después los norteamericanos y especialmente Henry Ford, cuando hacía los primeros vehículos, donde para la fabricación de alfileres se dio cuenta Adam Smith cuando veía las fábricas que las personas se dedicaban a hacer el alfiler, cada persona se dedicaba a hacer un alfiler. Y obviamente estaban así las personas en una mesa y iban haciendo un alfiler. Entonces Adam Smith lo que se dio cuenta es qué pasaría, y se hizo esta pregunta: si cada persona hiciera una parte de ese objeto y luego al final se unieran todos y de esa manera se pueda tener ese alfiler o ese objeto de una manera ya acabada o terminada. Una silla, por ejemplo. Es capaz, decía Adam Smith, que si una persona se dedicara a las patas, otra persona se dedicara a la parte del asiento, otra a la parte del apoyo, y otra a la parte del apoyo de la espalda y de los brazos, si cada persona hiciera una parte de esa silla, es capaz que esa silla
acabada y terminada se hiciera en mucho menos tiempo. Y eso fue lo que después se denominó la división del trabajo. Es decir, nosotros podemos dividirnos el trabajo y obtener lo que queremos en mucho menos tiempo que si nosotros lo hiciéramos solamente nosotros mismos o acompañado con otra persona. De esto se percató Adam Smith. Entonces él dijo que la división del trabajo en realidad no es solamente una cuestión material para realizar un objeto determinado, sino que la división del trabajo nos permite a nosotros incluso especializarnos en algo que de alguna manera la otra persona no tiene o no está viendo esa capacidad que yo de alguna manera tengo, y que la otra persona se va a dedicar de luego a especializarse en otras cosas. ¿Por qué no? Una persona se empieza a dedicar a hacer una mejor pata de la silla y de esa manera le da un contorno determinado, le da una solidez determinada, y de esa manera, ¿por qué no? Incluso puede mejorar y esa silla se puede convertir alguna vez en un sillón, como de hecho sucedió en algún momento. Entonces esa división del trabajo tiene un elemento clave, y esto fue lo que los economistas clásicos, especialmente la escuela austriaca de economía, y cito nuevamente a Adam Smith, se dio cuenta de una manera que es casi de sentido común, pero lamentablemente muchos no quieren tomar en cuenta. Y es esto: para que las personas puedan trabajar, dividirse el trabajo, hay algo que muchas veces se saca del análisis y creen que las personas son como robots, son como autómatas. En realidad, para que las personas puedan cooperar y lograr no solamente hacer una silla, sino que hacer un vehículo, hacer estos aparatos aquí que tenemos electrónicos, que tenemos aquí en BM Online, toda la tecnología que hoy disponemos, se necesita de libertad. Las personas, cuando cooperan, lo deben hacer porque están decididos y saben que con libertad van a tener mejores talentos, van a aflorar sus talentos, porque la persona de esa manera colabora sin necesidad de que nadie les venga de alguna manera a exigir a través de la fuerza, sino que sabe que es lo que más le conviene. A una persona le conviene hacer una actividad determinada porque en esa actividad esa persona es buena. Y obviamente cuanto más conocimiento va adquiriendo, esa persona va teniendo lo que se denomina una mayor especialización, lo cual hace que obviamente las escalas en los tipos de trabajo sean ciertamente diferentes, pero todos los seres humanos nos necesitamos entre nosotros. Es el ejemplo que le estaba dando exactamente entre el albañil y el ingeniero. Ahora, hay un detalle que hay que tomar en cuenta, que es el capital humano. Y ahí voy a ir entrando ya al tema de las instituciones. El albañil te puede hacer un buen piso, quizás te va a hacer, ¿por qué no? Incluso te puede hacer una casa. Pero supongamos que le pedís a este albañil o a este grupo de albañiles: señores, yo quiero ahora que esta misma casa quiero levantar 3 pisos arriba. ¿Qué problema podría tener el albañil? Podría tener, y casi es seguro que así suceda, que para construir los siguientes pisos, él va a tener que usar su conocimiento empírico para de alguna manera calcular el peso de la losa que va a soportar los siguientes pisos. Va a tener que de alguna manera también empíricamente calcular si el cimiento sobre el cual estaba todavía en ese momento la casa va a poder soportar todos esos pisos que vienen para arriba. ¿Qué tipo de suelo realmente está afincada, digamos, esa casa? ¿Es un suelo arenoso,
arcilloso, calcáreo, etc. Y ahí viene la cuestión. El ingeniero, el arquitecto, especialmente el ingeniero, va a disponer de un conocimiento que es muy probable, obviamente, que el albañil en ese momento no lo tenga, no porque no sea inteligente el albañil, sino que por cuestiones justamente de formación de capital humano no pudo acceder a ese conocimiento. Entonces el ingeniero, el arquitecto, te hace el cálculo del tamaño y de la fortaleza de las vigas. ¿Cuánto cemento debe tener? ¿Qué grueso debería tener esa losada? Entonces ahí hay un cambio. Y ese cambio se desarrolla de una manera en que la división del trabajo empuja al que de alguna manera tiene curiosidad por mejorar a tener cada vez más conocimiento. Pero eso no significa que aquel albañil que hizo un piso pero buenísimo, excelente, hizo la casa realmente muy fuerte y incapaz de que ninguna tormenta lo eche, con un techo muy bueno que no va a entrar goteras, no sea necesario. Es decir, la división del trabajo promueve la paz, promueve la cooperación, promueve que las personas puedan entenderse mejor. ¿Por qué? Porque somos diferentes y desde luego todos de una u otra manera nos necesitamos. ¿O acaso cuando hoy desayunamos, supongamos, comimos una fruta, tomamos un café con leche, nosotros estuvimos involucrados en la producción de esa fruta o en la producción de la leche y el café o el pan que consumimos, supongamos, ¿verdad?, en un desayuno, o el huevo que hoy consumimos en el desayuno? No, de ninguna manera. Esos fueron proveídos por cientos de personas que están fuera, obviamente, de nuestro alcance en cuanto se refiere a que quizás nosotros ni siquiera les conozcamos nunca, pero que tienen que ver con ese proceso de división del trabajo. Yo me voy, abro la heladera y encuentro la manteca, la leche, el yogur, me preparo un sándwich, etcétera, preparo mi café con leche, supongamos, y obviamente esos bienes están dispuestos para mí. Pero eso no se hizo con una varita mágica. La heladera no se hizo con una varita mágica. Muchas veces no nos damos cuenta del valor que tiene la heladera. Ustedes se imaginan lo que era hace 60, 70 años atrás, que en donde no se tenían las heladeras y no se tenían los refrigeradores. Aquí, por ejemplo, todavía tenemos fotos en la antigüedad de Paraguay, de Asunción, donde se vendían los trozos de hielo y se le ponía aserrín. ¿Para qué se le ponía aserrín? Para mantener el hielo, para que no se derrita rápidamente. ¿Y por qué se hacía eso? Era muy sencillo. No habían refrigeradores, no habían heladeras, no se conocía ese sencillo, hasta hoy, ¿verdad? Por supuesto, sencillo para nosotros hoy en día, proceso precisamente para que se pueda congelar y mantener el frío, para que el hielo pueda ser transportado, por ejemplo, y por qué no, los alimentos también puedan ser transportados. Porque es inconcebible, por ejemplo, que un yogur o la leche que esté viniendo, supongamos, de Campo 9, allá de la cooperativa o del Chaco, que venga, por ejemplo, no podría venir solamente en un camión. ¿Por qué? Con el calor que nosotros tenemos, esos productos van a ser totalmente, como son perecederos, van a terminar teniendo problemas y de luego se van a descomponer, pudiendo, por supuesto, dañarle también la salud a una persona. Todos esos cambios, por citar algunos, tienen que ver con el proceso de lo que se denomina la división del trabajo. Las personas aumentan la calidad de vida, nosotros aumentamos nuestra calidad de vida porque accedemos a mayor cantidad de bienes y servicios que antes no teníamos. Yo me imagino, por ejemplo, un programa como el que ahora tenemos. O sea, yo me siento aquí y lo que estoy yo hablando con ustedes es en un lugar donde tengo aire acondicionado, tengo las cámaras, tengo los amigos que están apoyando en producción, etcétera.
y estamos conversando aquí a través de BM Online y a través de la televisión de una manera que es prácticamente personalizada. Eso no sucedía hace 100 o 150 años atrás de esta manera tan fácil, digamos, de llegar a la gente. Lo mismo pasa con las redes sociales. Esto es la división del trabajo. Pero vuelvo a insistir, no puede existir división del trabajo sin libertad. Y esta fue la gran enseñanza que especialmente los pensadores liberales, y hablo de liberales de idea, desde luego, nos trajeron y nos legaron. Y se basa en un axioma que es hasta de sentido común. No es necesario usar la fuerza para que las personas cooperen entre sí. No es necesario que haya una persona que le esté arrancando la espalda a latigazos, como sucedía en la antigüedad, lamentablemente, para que el esclavo pueda realizar una obra determinada. Eso ya no existe. ¿Y por qué? Porque nosotros fuimos evolucionando. ¿Y cómo fuimos evolucionando? A través de un proceso de instituciones. Y acá va el tema de fondo, y ahí justamente producción va a colocarnos el libro de dos de los que ganaron el Nobel de Economía y que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que justamente de Acemoglu y Robinson son dos de los tres que ganaron el Nobel de Economía. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Y ahí ustedes van a estar viendo, por ejemplo, lo que dice uno de los premios Nobel de Economía. Ahí arriba ustedes van a ver ahí un texto que dice: consideramos que la riqueza de las naciones de Adam Smith es un clásico imperecedero. O sea, un clásico que nunca va a terminar, o que va a ser siempre leído, siempre va a ser considerado. Dentro de 2 siglos, los mismos pensarán de este libro, de por qué fracasan los países. Y eso lo dice George Akerlof, que fue también un premio Nobel de Economía, pero en el año 2001. Ahí justamente la producción está acercando para que ustedes puedan notar lo que dice ese Nobel de Economía, pero que lo dicen que ganó en el 2001. Ahora los autores de este libro, que por cierto se está haciendo muy famoso este libro, casi un bestseller a nivel mundial a la fecha, gracias a que 2 de sus autores justamente lograron el Nobel de Economía de este año. Y ahí en este libro está en gran parte condensado, sintetizado, lo que se denomina el Nobel del año 2024 en economía. ¿Por qué fracasan los países? Y ellos, estos autores, Acemoglu y Robinson, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos rescatan las ideas de la historia económica y nos vuelven a nosotros a recordar que los países fracasan cuando sus instituciones son débiles. Usted habrá escuchado esto, señora, ya durante 10, 20 veces en la radio, en la televisión, que el Paraguay tiene instituciones débiles. Bueno, lo que primero tenemos que saber es qué son las instituciones. ¿Por qué? Y ahí voy a lo que había dicho yo al comienzo. ¿Por qué parece que nos vamos lento? Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, Paraguay va a tener un crecimiento este año del 4 a 5%, lo cual no está mal. Vuelvo a insistir, no está mal. Va a ser uno de los crecimientos más altos de la región. Fíjense lo que le estoy diciendo. Ahora, el hecho de que sea uno de los crecimientos del medido del Producto Interno Bruto, que es la cantidad de riqueza que se produce en un país, de prácticamente el 5%, y que prácticamente vamos a liderar el crecimiento en la región, no significa que nosotros tengamos que estar prácticamente con una suerte de tranquilidad total. Miren, poco Paraguay va a crecer casi el 5%.
seguir nomás no haciendo lo que tendríamos que hacer y esperar que esto sea como una suerte de sinergia. No vamos ahí con nuestro vehículo en tercera, como le estaba comentando, haciendo el símil que le estaba diciendo, y vamos a ver si entra en cuarta, por ahí apretando un poco el acelerador, entra en cuarta, pero todavía no entra en cuarta. Algo falta. Y lo que está faltando son instituciones. Entonces ahí voy, y es lo que justamente estos Nobel de Economía que fueron galardonados este año 2024 nos dicen a nosotros. Y esto es muy importante para el Paraguay. Es muy importante para la población. Es muy importante para la familia, para los individuos, para la empresa. Y de luego es muy importante para el gobierno. Porque el gobierno, el que al final y al cabo, no se puede negar eso, el que se va a lucir si el Paraguay no solamente crece al 4 o al 5%. Yo creo que el Paraguay tiene que crecer al 7, al 8%. Si Paraguay llegara a crecer al 7, 8%, yo le puedo asegurar que las cosas van a ser muy diferentes. ¿Y dónde va a estar el primer diferenciador? El primer diferenciador van a estar en nuestros salarios. Vamos a ganar más. ¿Y quién es la persona que no quiere ganar más? Ese señor o esa señora que yo suelo ver, que son de la municipalidad, que a veces lo suelo ver y barren la vereda y la calle, ese señor va a ganar más. Entonces los jubilados van a tener una mejor jubilación. Entonces esta es la cuestión. ¿Por qué son importantes las instituciones? Y las instituciones, y acá viene la cuestión interesante para analizar, las instituciones son reglas de juego que nosotros vamos entendiendo que son mejores que otras conductas, que otras formas de actuar, y las establecemos como correctas porque son más beneficiosas que otras. Tienen más beneficios que costos. Fíjense que ahí introduje dos cuestiones. Uno, las instituciones, reglas de juego. La primera regla de juego en la historia de la civilización humana es la propiedad privada. La propiedad privada es una regla de juego que al comienzo no estaba formalizada, en el sentido que uno tenía un título. Era una regla informal. La propiedad era de todos. Era para el que llegaba a un lugar, empezaba a trabajar, que es lo que nos dice justamente John Locke. El origen de la propiedad es el origen por el cual una persona llega a un lugar y fructifica a través de su trabajo algo. Entonces esa parte de la tierra, colocándolo en el concepto de tierra, es mío, es mía esa propiedad, porque es el producto de mi esfuerzo. Pero ocurrió que cuando la propiedad era de todo, había un problema. ¿Hasta dónde yo voy a hacer mi esfuerzo? ¿Hasta dónde yo voy a poder hacer las mejoras de mi propiedad? Si yo al final no sé si ahí al otro lado va a venir alguien y de alguna manera va a tomar mi propiedad y se va a llevar toda mi inversión. Entonces los seres humanos nos dimos cuenta que como una regla de juego de convivencia social era importante establecer unos límites a mi propiedad. Esta parte va a ser mi propiedad, no hay problema. Vos allá detrás de aquellos árboles o aquellas rocas, esa parte te puede dedicar vos, pero yo aquí me voy a dedicar. ¿Por qué? Porque yo quiero aquí hacer mejoras. Voy a plantar, voy a construir mi pequeña casita, voy a hacer inversiones. Y eso que todavía en aquel momento era una cuestión informal, luego se volvió una institución formal. Antes no estaba escrito prácticamente, era una cuestión prácticamente de palabra. Las instituciones son entonces informales y pueden ser formales.
Informales es porque se basan en el consenso que las personas llevan a cabo y creen que eso está bien. Que es lo que justamente estamos hablando con la propiedad. Creemos que no está mal, porque al final y al cabo, si todo esto es de todos, ¿quién es el responsable de esta parte de la tierra? No nos conviene ese modelo. Por eso es que el comunismo fracasa. Por eso el comunismo fracasa. El socialismo ha fracasado y va a seguir fracasando. Porque lo que es de todos, al final no es de nadie. Entonces, cuando la propiedad se convierte en una institución, en una regla de juego que yo acepto con mi prójimo, con los demás, y yo decido y decidimos juntos que esta parte me conviene a mí tenerlo para que yo lo pueda fructificar, entonces dimos un avance en la civilización. Y ahí lo que yo haga en mi propiedad es de mi responsabilidad. O lo que yo no haga en mi propiedad. Entonces yo no puedo culparle a mi prójimo, no le puedo culpar a otro. Si, por ejemplo, yo planto lechuga y ocurre que las lechugas no me salen bien, entonces yo agarro y como no hay propiedad, entonces yo invado nomás a mi prójimo y le saco toda la lechuga y me llevo para comer y vendo la lechuga de mi prójimo. Eso genera un concepto de antipropiedad privada. Eso no está bien. En consecuencia, el primer avance civilizador para que se hagan las instituciones, que es lo que justamente nos están diciendo estos noveles de economía, y en realidad ya lo decía Adam Smith y Hayek, especialmente Hayek ya lo desarrolló todavía mucho mejor, es que la propiedad privada es una institución importante porque ofrece incentivos para que las personas puedan, por supuesto, fructificar lo que tienen. Un ejemplo para que usted, señora y señor, se dé cuenta nomás de propiedad privada es su ingreso, su salario. El salario que una persona obtiene, el honorario que una persona llega a tener, es de propiedad privada. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, y por motivo por el cual, entre paréntesis, yo soy un acérrimo, pero acérrimo enemigo del impuesto a la renta personal. Ocurre que si mi salario es de mi propiedad, porque me lo gané trabajando, mejorando mi conocimiento, investigando en el área en que yo de alguna manera me dispongo a trabajar, y obviamente cumplo con el horario. Esto es propiedad privada, señores. Mi dinero es de propiedad privada. Y ocurre que unos personajecillos de morondanga, corruptos, hacen una ley y dicen, señores, a partir de ahora, de lo que usted gana, directo acá. Eso se llama impuesto directo. No es indirecto como el IVA, directo es. De lo que usted gana aquí, venga aquí a la caja del Estado. En el Paraguay, por suerte, todavía es 10%. Por suerte. En otros países es mucho más alto. ¿A usted le parece, señora, señor, que siendo su ingreso, su salario, un concepto de propiedad privada, puede venir alguien a decirle que le tiene que dar su dinero sin preguntarle el por qué? Y si uno le pregunta, ¿y por qué usted me va a sacar el 10%? Y le van a venir con la teoría allí. No, es una forma de hacer justicia social. Es una forma de colaborar con la sociedad. Mentira. Eso es una gran mentira lo que le están diciendo. En realidad, cuando las personas pagamos nuestros impuestos y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ya estamos colaborando con la sociedad. ¿O de dónde se cree que está saliendo
todo el dinero que hoy tiene el Estado. No viene del impuesto a la renta personal. Cuando usted, señora, se va a comprar una ropa, se va a comprar naranja, banana, compra una empanada, una gaseosa o compra agua, está pagando impuestos. Y esos impuestos los recauda un ente llamado Estado. Y ese Estado está compuesto por personas de carne y hueso, así como nosotros. Y muchos de ellos realmente corruptos, que le sacan una parte de la propiedad de una persona y lo disponen a su antojo. Y digo bien antojo porque no lo hacen precisamente para hacerlo bajo el principio de contraprestación. Lo hacen bajo el principio de que ellos nomás pueden tener el derecho de sacarnos eso y ellos van a hacer lo que según ellos dispongan. En consecuencia, vamos a ir redondeando la idea. Las naciones, los países fracasan porque sus instituciones ciertamente son débiles y no se respeta la propiedad privada. Cuando no se respeta la propiedad, el salario de una persona, cuando no se le respeta el deseo de una persona de mejorar, pues lo que tenemos es eso precisamente. Y eso fue lo que explicaron nuevamente, y cito nuevamente, justamente Acemoglu, Robinson y Johnson, los 3 Nobel de Economía, y que obviamente merecedores de este Nobel de Economía, y que los 2 primeros escribieron ese libro que habíamos citado anteriormente y que se está haciendo realmente muy importante su lectura, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Somos BM Online. Conectate con nosotros.